Bueno, me golpeó, me trató de matar, me subió a un lugar, me puso una almohada, me trató de ahogar, otra persona lo sacó. Yo arranqué literalmente por mi vida. Creo que las personas que estaban ahí llamaron a carabineros, Okay. o los vecinos, no lo sé. Hoy estoy aquí en el hospital acompañando a alguien que fue víctima de algún tipo de delito sexual, y yo iba al hospital así como Ya. a la ventanilla a decir, tienen que aplicar este protocolo, este test. Yo recomiendo las denuncias directas en tribunales por escrito, porque dentro de estos tips que he ido encontrando me doy cuenta que vaciar el relato completamente también es un inicio de un acto reparatorio. Okay. Entonces yo hago que las personas que yo puedo ayudar escriban todo lo que les pasó, eso lo transforma en un relato más coherente de denuncia, y eso uno lo sube al tribunal con el root y la clave única. Y uno dice, oye, esa mamá está criando. ¿Qué estás diciendo tú por ese cabro chico? Pero para tú, o sea, diría más cosas, pero muy temprano. Casos de padres que van a buscar o a dejar los hijos en la relación directa y regular en estado de ebriedad. Vimos a un papá que le disparó en la cabeza a su hijo para no pagar pensión de alimentos. O sea, y todo el mundo hablando aquí que dónde está el Estado, el gobierno. Oye, eso es un caso de violencia vicaria extrema. Es terrible lo que pasó con Karin Salgado, la lucha que ha dado Claudia, su hermana. Yo creo que cuando uno la escucha es como, hoy dice. En ese sentido, yo creo que la ley Karin es un tremendo avance, en el sentido que tenemos un país hablando de salud mental, tenemos un país hablando de prevención, de condiciones laborales, de respeto. Hoy en Brilla por Dentro recibimos a Vivian Franco, abogada feminista e integrante de la Fundación Defensoría Feminista, donde por supuesto acompaña y nos ayuda a los derechos de nosotras las mujeres. Vivian es también una sobreviviente de violencia extrema. El año 2009 su pareja intentó matarla y la fiscalía lo registró como un caso VIF, violencia intrafamiliar, aunque la realidad fue mucho más que eso. Su experiencia personal la acercó al feminismo y hoy transforma su historia en fuerza, guía y defensa profesional para las mujeres. Vamos a conversar sobre su camino, su aprendizaje y cómo su trabajo profesional marca la diferencia para tantas mujeres. Bienvenida a este episodio, Vivian, que te sientas como en casa y que lo disfrutes. Muchas gracias. Hoy que ya partimos, uno escucha su presentación y es como, ay, sí, lo sé. Es algo de mí. Y vamos a hacer una conversación mixta, lo conversamos detrás de cámara. Por un lado vamos a conocerte un poquito más allá, tu historia personal y cómo tu historia también hizo que llegaras a este camino. Y también como tu rol como abogada, que nos ayudes un poquito a quienes nos están mirando detrás de la pantalla, a entender un poquito, a dar herramientas y a responder algunas preguntas que hicieron en las redes sociales. Súper. ¿Te parece? Vamos. Nos vamos. Cuéntanos un poquito sobre tu infancia, tu familia y cómo crees que eso condicionó hoy a cómo enfrentas la vida. A ver, yo nací en Santiago, vengo de una familia trabajadora, mi mamá era del campo, venimos de acá cerca de Victoria. Así es que, bueno, me crió sola mi mamá, como muchas familias monoparentales, ¿cierto? Todo lo que yo soy en la vida se lo debo a mi mamá, mi hermana también. Cuando yo nací, mi hermana tenía 12, 13 años, entonces también le tocó ahí colaborar bien activamente en mi crecimiento. Así es que yo diría que en resumen, las pautas de crianza que tengo y en el fondo cómo me enfrento son las herramientas que aprendí de mi hermana Doris y de mi mamá Doralisa. Así es que han sido igual ahí como a todos, o sea, te entregan, la gente te entrega todo lo que sabe, todo lo bueno, y también después hay una parte en donde uno se tiene que hacer cargo de una misma y de su propio error y sus cosas. Pero yo diría que si tuviera que resumir en una palabra, es fortaleza, todo el rato. O sea, a mi mamá también le tocó sobrevivir a algunas cosas. ¿Por qué abogada? Buen punto. Yo la verdad que quería ser actriz en cuarto medio. ¿Ya? Y llegué a la casa, dije, ya, mamá, descubrí mi vocación. Y mi mamá dijo, no, estáis perdida. Estáis perdida, porque ahí estado en el centro de alumnos de que estáis en octavo básico, claro. Te gusta alegar, defender a la gente. No, me dijo, sí, igual podía hacer show en tribunales. Y yo dije, sí, igual puede ser. La verdad es que no tuve en ese tiempo una orientación vocacional muy fuerte. Ahora, como en algunos liceos, uno va donde el orientador. No, fue algo más intuitivo. Y en ese tiempo, bueno, uno llenaba a mano la papeleta de las universidades y las cosas que iba a postular. Yo llené
de periodismo y de derecho. Y quedé en derecho en Temuco, así que aquí estoy, digamos, no fue una decisión muy craneada en ese tiempo. Pero si lo vemos para atrás, ¿fue una buena decisión? Totalmente, Ok. No totalmente. existe ese bichito, ¿qué pasa si hubiese hecho otra cosa? Cuando lo ha habido, me saco, digamos, las Ya, balas. O sea, hubo un tiempo que dije, claro, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido periodista? Y claro. trabajé en la tele un tiempo. Y Mira, después dije, no, estoy bien. me gusta. Cuando entraste en la universidad querías ser fiscal y tu visión era todos los ladrones a la cárcel y Claro, esa era la Vivian. es de la UDI. ¿Qué pasó? Sí, ¿no? Bueno, yo creo que uno, cabra chica, Sí, vos. también cuarto medio, 18 años, estaba informada con lo que me decía la tele. Claro. Y cuando uno se informa en la tele, está mal informado en realidad. Entonces tenía ese rollo de que la cárcel podía solucionar algo. Pues nunca había escuchado la palabra punitivismo en ese tiempo, nada. Y no, estaba re perdida en realidad. O sea, creo que fue una buena decisión no ser fiscal y no, ni siquiera postulé en realidad. Estaba como en segundo, tercer año y ya se me había cambiado todo el chip en realidad. Ah, cambió rápido. Sí, ¿Y el feminismo en ese tiempo no era tema para ti? para nada. La verdad que yo siempre digo que soy una feminista tardía, Ah, ok. porque ahora uno ve, por ejemplo, el acceso a la información está antes, hay cabras de Sí. liceo que están pero súper claras con algunos rollos, que me alegro en todo caso, una generación mucho más informada, más empoderada, más política también. Yo no, yo como que me moví más o menos intuitivamente y en Sí. segundo, tercer año en la universidad, de repente como que agarré un par de libros, conversé con algunas personas extras y fue como, pff, dije, esto me está faltando en realidad. Mm. ¿Qué pasó el año 2009? Pucha, ahí hubo un antes y un después. Yo estaba conviviendo con una pareja de ese tiempo, no lo nombro entre No te paréntesis, preocupes, no no es lo nombro necesario. nunca, es Ok. como mi decisión, digamos, que no cuestiono yo a la gente que funa y todo, pero para mí no tiene nombre. Perfecto. Entonces, bueno, estábamos viviendo juntos, yo no fui una persona sistemáticamente Ya. maltratada en lo físico. Claro, después uno hace un reconto y en realidad no era una relación normal, pero en ese tiempo no lo identificaba, no lo podía distinguir. Y un día hubo un episodio puntual en donde además habían otras personas, era una celebración en nuestra casa y la verdad que todavía tengo algunos flash, yo sé que arranqué, bueno, me golpeó, me trató de matar, me subió a un lugar, me puso una almohada, me trató de ahogar, otra persona lo sacó. Y yo sé que arranqué, sé Ok. que toqué puertas de vecinas, de vecinos, y de ahí llegó Carabineros en ese tiempo. Y bueno, pasé al hospital. Y la verdad es que fue una situación que, bueno, en sí misma uno no se la da a nadie, o sea, Mm. ni a su peor enemiga, en realidad es algo que uno no le desea a ninguna persona vivir eso, no solamente por el hecho de que la persona que tú amas te agrede de esa manera, sino por todo lo que pasó esa noche, o sea, tener que arrancar, gente que no me abriera la puerta Sí, o gente que me abriera la puerta y me tratara de hacer preguntas, claro. Carabineros que llegó y también, o sea, yo viví eso de, ¿y usted qué hizo para que le hicieran esto? Y yo con un ojo colgando, entonces en realidad es algo que después llegaron sus papás también a volver toda la situación en mi contra, entonces la verdad es que yo sé lo que pasa una mujer cuando dice yo en realidad no denunciaría porque estoy sola, nadie me Sí. va a creer, o sea, a mí me pasó eso. Y si no es porque estaban ahí otras personas, yo creo que esto hubiese sido mucho más impune de lo que terminó pasando. O sea, esto ocurrió, la denuncia porque había más personas, o tú ibas a denunciar igual. Yo creo que yo hubiese Ok. denunciado, pero la verdad es que en ese momento no tuve mucho tiempo de, De de reacción, pensarlo. O sea, claro. yo arranqué literalmente por mi vida y creo que las personas que estaban ahí llamaron a carabineros Ok. o los vecinos, no lo sé. El transitar para alguien que vive un episodio tan grave como esto y decide denunciar es un transitar solitario. Sí, la verdad es que sí, porque, bueno, en primer lugar, uno no entiende qué pasa. O sea, yo Ya. te digo, hasta ahora, el 2009 hasta ahora, han pasado muchos Sí. años. Me he terapiado el tema un montón de veces y desde un montón de ópticas vuelvo a llegar ahí y es una cuestión que uno dice, pucha,
¿cuándo voy a ser totalmente la terapiada de esto? Sí. ¿Cachai? Trato de dar vuelta a la página y otra vez se presenta un episodio en donde la violencia está presente en todas las aristas de nuestras vidas. Uno vive algo con el trabajo o qué sé yo, y volvemos a este punto y yo digo, ¿cuándo voy a terminar de darle la vuelta? Y la verdad es que, bueno, ahora me reconcilié un poco con esa idea. Es un proceso eterno. ¿Te culpaste en algún momento? Absolutamente. No por el hecho mismo de ese día. Yo sé que siempre he sabido que no fui responsable de esa situación, pero sí de las decisiones previas. Ya. ¿Por qué lo elegí a él? ¿Por qué me fui a vivir con él? ¿Por qué le conté a estas personas que después no me ayudaron? No sé. Sí me responsabilicé del proceso en ese tiempo. Ya. Después ya uno en realidad lo deja ir y te das cuenta que el violento es violento y lo va a hacer con quien sea, y que en realidad no hay nada que uno pueda hacer que despierte o gatille esas situaciones. Y en la actualidad, porque han pasado hartos años, ¿en la actualidad sigue siendo un camino solitario para las mujeres que deciden denunciar o ha cambiado un poquito? Yo creo que ha cambiado en cuanto a la sensibilización. Ya. Creo que estamos un poco más, sobre todo con el ley Cari en el último año, la gente es como que está hablando más de acoso, de salud mental. Entonces hay un clima que en donde la gente al menos es un poco más consciente de estos procesos, pero todavía creo que es un camino solitario y además muy poco comprendido. La causa estaba bien escueta. ¿Tu causa faltaban hartos antecedentes? Claro, lo que pasa es que, mira, yo años después, ahora soy abogada, claro, me meto con mi RUT y leo, y el parte policial no es lo que me pasó a mí. Claro, pues yo no tuve el tiempo, digamos, de hacer yo mi denuncia, de pensarlo. No, pues ellos tomaron ahí nota de más o menos de lo que vieron y lo que yo tengo que haber balbuceado, si yo estaba, pero súper nerviosa. Todavía tengo algunos flash, tengo trozos de esa noche. Yo nunca pude reconstruir como todo lo que pasó. Que entiendo que es algo que le pasa a la gente en el momento como de estrés postraumático, qué sé yo. Entonces, no está, por ejemplo, el episodio donde a mí me tratan de ahogar y viene la otra persona. No, está así como riña en una fiesta y violencia intrafamiliar. ¿Cómo logras reconstruirte después de esto? Mira, yo creo que siempre están las cicatrices. Siempre van a estar. No hay un momento en donde uno diga, ya, ahora soy una persona completamente nueva y como, no. Y qué pasa también con todas nuestras vivencias, buenas y malas, pues somos la suma de las cosas que nos han pasado. Después de esto, gracias a Dios, me pasaron muchas otras cosas buenas. Entonces, creo que tuve el privilegio y la oportunidad de ser bien sostenida por mi familia, por redes de amigas que fui conociendo también. Pero es difícil hablar de un vuelta a la página. Y en eso soy bien, ¿cómo decirlo?, majadera, porque sé que es una de las cosas que la gente cuestiona también, como que ¿por qué hablas de eso si le pasó el año 2009? Oye, yo creo que me voy a morir hablando de esto, o sea, hasta que me canse, hasta que me cuadre, hasta que sienta que todo mi entorno lo puede procesar. Y al revés, por eso soy oreja también de gente que me dice, oye, me pasó esto cuando chica, y ahora tienen 50, 60 años. Lo comprendo perfectamente, o sea, para mí pasó ayer, de alguna forma. No, y de cierta manera también es como tu rol hoy, es poder ayudar a otras mujeres y contar tu experiencia. O sea, yo creo que tu experiencia acerca a otras mujeres que muchas veces no quieren hablar por miedo, por vergüenza, Totalmente. o por las represalias que pueden ocurrir, o por tu familia. Muchas mujeres lo callan. Sí, sí pasa, o sienten que lo han dicho y no pasó nada. O no las escucharon, no le creyeron. ¿Para ti socialmente hubo algún impacto? ¿El que te cuestionaran o el que te culparan? Sí, bueno, hartos niveles de impacto. O sea, por ejemplo, en ese tiempo yo ya estudiaba Derecho en la universidad, me sentí como el forro por dentro. O sea, más allá de la violencia misma, yo decía, nunca voy a poder defender a nadie más porque no me puedo defender a mí misma. Entonces, ¿cómo? Soy un fraude, tenía ese bicho todo el rato, nunca voy a poder hacerlo. Oye, es una voz interna en donde uno se sigue maltratando y es terrible. Te castigaste mucho. Muchísimo, más encima claramente la universidad, no sé cómo estará ahora la UCT, pero en ese tiempo no había un protocolo de gente que le hubiera pasado este tipo de cosas. Yo no accedí a salud mental inmediata tampoco, CERNAMEC no me derivó, pero a nada, o sea,
no me pusieron ni un psicólogo por Zoom, nada. Entonces yo me eché todos los ramos ese año, el año siguiente, y no entendía por qué. Claro. Entonces, claro, estaba con una situación no resuelta en donde había una red de apoyo que tampoco era idónea para eso. ¿Y hoy eso ha cambiado? ¿Hay un apoyo del CESFAM o del municipio o de Cernamec o sigue igual? Yo creo que tenemos más infraestructura como sociedad, está más claro que hay un centro de la mujer, que en general las personas ubican el 1455, como que hay algunas redes, pero en la práctica es súper difícil el abordaje porque en realidad implicaría que uno tiene, a ver, ¿cómo decirlo? De lo que yo sé, actualmente los dispositivos del Estado tienen que ver con terapias grupales. Ok. No hay un seguimiento individual y en el fondo cuando uno accede a una buena terapia es porque en mi caso la tuve que costear particular. Lógico, Entonces, es un privilegio. Sí, entonces creo que en realidad hasta que cada mujer no tenga acceso a ser reparada, para mí estamos en deuda. Y lo digo un privilegio porque es caro. Hay que desembolsar plata para tener Es caro terapia. y además no es una especialidad, en mis tiempos no era una especialidad Claro. muy clara. Si uno iba ante un psicólogo, igual te querían hacer como la cartita de la familia y el mapa de redes y yo decía, como por favor, o sea, Claro. necesito como atención de salud mental de urgencia en realidad. Claro. Sí, es verdad eso. Ahora, ya, la cronología es que te culpaste, te tomaste, fueron 2 años en la nebulosa en torno a la carrera, pero sacaste tu carrera. Sí, me demoré harto más, la verdad, pero congelé un tiempo, Ya. me puse a trabajar, o sea, de ahí vienen una serie de malas decisiones que tienen que ver también, bueno, no sé si todo tiene que ver con esto, pero la verdad que yo también estaba como tratando de tapar un hoyo gigante, un vacío que yo decía, esto, ¿cómo se me va a pasar? Y Claro. trataba de hacer una cosa, otra, carreteé todo lo que pude, y al final no, tomé una serie de malas decisiones, pero finalmente me llegó así como el madurón, dije, ya, tengo que terminar esta carrera, estoy como dando bote y la cuando terminé. la Vivian se encuentra con el feminismo y empieza a tener esta mirada distinta a esta Vivian inicial que quería ser fiscal y tiene como esta mirada al feminismo y dice, por aquí voy. Yo creo que tiene que ver con esto. Con este episodio, ok. Sí, porque la verdad es que antes yo era de esas personas que decía, ¿qué más quieren? Tienen todos los derechos, usan pantalones, les pagan sueldo. Fui esa persona. Qué vergüenza, pero bueno. ¿Qué le voy a hacer? O sea, Sí, llegó a mí después la información. Y me pasó justamente que a propósito de tratar de entenderme, en algún momento alguien me tiene que haber recomendado así como, oye, ¿tú has hablado como con grupos feministas de contención? Yo no me sonaba para nada y me puse a buscar en internet y claro, sentí que me volvió el alma al cuerpo en realidad. Cuando pude conocer esto, cuando pude entender que uno era víctima de un sistema estructural y cuando pude entender en realidad esta dinámica de los agresores y todo lo que me estaba pasando a mí después, fue un alivio. Fue un alivio entender las teorías de género años después también. ¿El feminismo fue como un salvavidas para lo que estabas viviendo en ese entonces? Sí, totalmente, y como para poder reencauzarme y reentenderme también. No lograba conectar, como te digo, con esto de... Siempre me ha costado sentirme víctima, entonces, pero uno sí lo es, pues. Claro. Entonces me costaba como poder abordar los efectos de estas vivencias sin sentirme estancada, sin sentir que tenía una desventaja permanente. Aunque yo creo que sí lo es, porque es como partir más atrás en la carrera, como esos dibujitos que uno ve de la igualdad en general con los hombres, también pasa con las que hemos sobrevivido. Yo creo que siempre hay un Pepe Grillo ahí molestando que hay que controlar con mucha información y amorcito también. Y cuando iniciaste este camino de ayudar a otras mujeres y trabajar con otras mujeres que les tocó vivir lo mismo que a ti, ¿cómo fue para ti esa herida? Mira, fue complejo igual, porque la verdad es que los primeros años no me podía desconectar de las carpetas, o sea, hablaba con alguien, la escuchaba, bueno, mis atenciones también eran súper poco eficientes porque me ponía a hablar 2 horas con alguien y trataba de darle vuelta a las situaciones, claro, trataba a lo mejor en una atención de traspasar un montón de cosas, pero esa no era la forma tampoco, o sea, igual uno necesita como dosificar algunas vivencias, procesar, qué sé yo. Entonces, claro, llegaba a la casa y yo decía, ¿qué más puedo hacer? Claro.
Y en esa me vi haciendo cuestiones que no tienen nada que ver con el acompañamiento jurídico. O sea, de repente, no sé, pues gente que me decía, oye, estoy aquí en el hospital acompañando a alguien que fue víctima de algún tipo de delito sexual, y yo iba al hospital, así como Ya, a la ventanilla, a decir, tienen que aplicar este protocolo, este test, ya me iba en otra volada, o sea, claro. y claro, en terapia caché que eso tenía que ver conmigo en Sí, realidad, o sea, esa capa del salvador en realidad no estáis salvando a nadie, como que estáis con algo pendiente que después por suerte pude abordar. perfecto. ¿Y hoy es algo que ya vas manejado? ¿Lo has tratado bien? Sí, totalmente. Ahora tengo una metodología Ok, que incluye, digamos, toda esta escucha activa que uno necesita cuando cuenta esto. sí. Tengo ahí mis tips también, gente que no me puede hablar, ni un problema, nos Ok, escribimos, o ya. sea, hay fórmulas que he ido desarrollando para poder contactarme y entenderme mejor. Pero no, ya no me pasa Ok. eso. Mm. ¿Cuál es tu propósito? Si vemos esta Vivian que inició chiquitita estudiando, que quería ser fiscal, que le pasó en el camino varias cosas, y hoy, ¿cuál es tu propósito como abogada? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres dejar? Mira, yo creo que felizmente estoy cumpliendo el propósito que me he perfilado. Yo me siento un puente Ya, entre un sistema súper hostil y súper sin perspectiva de género y súper arcaico, entre estas necesidades que puedo ir como supliendo de alguna forma con el servicio que doy. ahora nos vamos a salir un poquito de este rol de abogada para terminar este primer bloque que es más tu historia personal para conocerte un poquito. Mm. Si le pudiésemos hablar a las mujeres que nos están escuchando hoy, que están pasando por lo mismo que te tocó pasar, ¿qué le podrías decir? Pero no me hables como abogada. Uy, yo creo lo primero es que hay un después. Hay un después que puede ser maravilloso. O sea, no crean que las cosas acaban ahí. Ay, qué fuerte, pero Mm, de verdad, porque en algún momento lo pensé. O sea, cuando uno pasa por esto tan fuerte, la ideación suicida es algo que es una idea que ronda en tu cabeza, literalmente. Entonces, em, diría eso, que no piensen que las cosas se acaban ahí, ustedes no son esa mm. vivencia, hay un después, hay un montón de herramientas que uno puede utilizar para ayudarse y aunque poco, yo diría que sí hay esperanzas de justicia. Sí, hay Ahora, esperanzas de justicia. claro, yo no la tuve, pero ahora sí, es un poco más accesible que antes. Es un poco más, qué fuerte, ¿eh? Porque el decir, el escuchar, hay un poco más de esperanza en justicia, es que estamos tan al debe todavía. Sí, totalmente. Y me refiero en términos integrales, Mm, porque para mí justicia no es una condena. claro, Es como justicia, es como te reparaste, como te claro. reinsertaste. Y es imposible quedar como estabas antes, pero sí es óptimo que todas las mujeres puedan recibir reparación y eso Sí, para mí es justicia. me encanta. Última pregunta, ¿se saca algo positivo de este dicho que dicen, pero si de todo se aprende? ¿O es más considerado este positivismo tóxico como para bajarle el perfil a lo vivido? Sí, totalmente. O sea, yo no creo que nadie tenga la necesidad de vivir ninguna Para situación de aprender violencia algo. ni de abuso. No, no. Uno puede aprender de un libro, o sea, Claro. no, 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 para nada. Otra cosa es que después a uno no le queda otra, digamos, Claro. que nadar en las aguas que le tocaron, pero para nada, no, me hubiera gustado saltarme ese capítulo, la verdad. Entonces son frases que hay que dejar un poquito de lado, porque Sí, lo escuchamos normalmente, pero si de todo se aprende, Vivian. Algo bueno sacaste. yo creo que sí de todo se aprende, pero es difícil que yo pueda ponerme en esa posición, la verdad. Claro. No, me hubiera encantado que ninguna persona tenga que vivir eso en realidad. Aprender lo mejor desde la teoría, con un libro. Sí, Ya, me encanta. Vamos a pasar a este segundo bloque donde ya queremos conocer a la Vivian más profesional. Y aquí vamos a claro, hacer, ahora 2025, así. claro, vamos a avanzar en este camino. Vamos a enseñar, vamos a hablar de temas porque para muchas mujeres detrás de la pantalla son temas que uno no están interiorizados, no Mm. sabes qué hacer, O uno cree que lo que es para saben, otra no, gente. A mí me pasaba exacto, eso. ¿viste? Yo decía, otra gente tiene problemas de violencia, a mí no me va a pasar. O sea, Mm. yo me creía, pero súper chora y al final.
Eso Claro. no tiene nada que ver. O que porque uno tiene personalidad fuerte nunca va a aguantar quizás Claro. algún tipo de agresión. Pero antes de pasar a este bloque, los invitamos a suscribirse al canal en el botoncito de abajo para que este mensaje pueda llegar a todas las mujeres posibles. Y no se olviden dejar en los comentarios qué les ha gustado, si quieren hacerte alguna pregunta, que después la podamos responder. Y agradecer a la agencia de publicidad OK Estudio que nos facilita este espacio y hace posible este podcast. Vamos a ir con estadísticas. Yo quise ser Matea y dije a ChatGPT que me diera estadísticas. Y me dijo que en 2024 se registraron más de 132.000 casos policiales por violencia intrafamiliar y al menos 58 agresiones sexuales diarias, siendo la mayoría víctimas mujeres. Y el 95% de los agresores, hombres. Sin embargo, solo un 8,3% de las denuncias por delitos sexuales resultaron en condena. Solo un 8,3%. El 2024 registró un total de 43 femicidios consumados, 319 femicidios frustrados y 80 femicidios tentados. ¿Cuál es el análisis de estas cifras que para mí fueron desgarradoras? Sí, bueno, harto que decir. O sea, en primer lugar, estas son cifras de las que denunciaron. Claro. O sea, ya tenemos que pensar que es al menos el doble de las que por algún motivo no pudieron acceder a una denuncia, o no fueron escuchadas, o fueron desestimadas, qué sé yo. Creo que este es el patriarcado, el famoso patriarcado. O sea, realmente que uno no pueda estar tranquila en su casa, me parece tremendo, que tengas que ir a trabajar y le dejas tu hijo, tu hija a un vecino y pueda pasar lo peor. O sea, me parece terrible estar pensando todo el tiempo en eso. Creo que la baja tasa de condenas y esta impunidad de las que uno habla en realidad como movimiento feminista es real. O sea, a ver, ¿cómo decirlo? De repente uno se encuentra con discursos, con gente antifeminista, hombres sobre todo, pero también mujeres, que dicen, bueno, por algo no lo condenaron, era una denuncia por venganza o denuncia falsa. Y pasa que en el tema de los delitos de violencia de género y en particular los delitos sexuales, pasa que los agresores también no es algo que hagan a la plena luz del día. Claro. Entonces, obviamente estás sola con una persona que normalmente es de tu confianza. O sea, es un familiar directo, es tu pareja, tu hermano, tu papá, tu tío. O sea, es terrible. Esa cuestión de que una mujer va con un vestido corto, caminando en un callejón y viene un extraño y la aborda. Eso existe en las películas. Sí. O sea, en la práctica los agresores están, ya los conocemos, están dentro de tu círculo, exacto. O fuiste a un carrete, tomaste de más y despertaste con tu amigo encima. Sí. O sea, esos son los contextos a los que uno se enfrenta y a los que nadie está libre. Entonces, creo que es bueno hablar de esto y estar diciendo que me dicen, ya, otra vez, está ahí con tu cuenta. Es porque pasa todo el tiempo. Estas son las cifras. Y cuando uno anda con esta bandera del hablar, del denunciar y qué sé yo, la gente se te acerca a contarte eso. Sí. Y a mí me ha pasado. Gente que no son las personas que yo represento, gente que de repente no son mis amigos tampoco, me dicen, ¿sabes qué? No doy más, necesito contarle esto a alguien. Y yo digo, chuta, a lo mejor esa es un poco también parte de mi misión, pues canalizar este asunto. ¿Por qué cuesta tanto denunciar? ¿Por un tema social? ¿El sistema está un poquito ahí en debe con las mujeres? ¿Por qué cuesta? Cuesta porque hay todo un tema con la crianza y las denuncias, ¿no? Esto de que calladitas nos vemos más bonitas y que el amor todo lo puede, todo lo soporta. Yo creo que hay un bichito cultural que nos desincentiva la denuncia. Y cuando superamos todo esto, digamos, todas estas barreras que tienen que ver con las pautas de crianza y con las culturas donde nos desenvolvemos, con todo esto uno a veces llega al retén normalmente y el funcionario también cero perspectiva de género, o sea, te cuestiona o se pone a mediar o se pone a calificar, no, pero esto no se puede denunciar, porque esto no es un delito. Y uno queda chuta. A lo mejor estoy hablándole cera. Ajá. Entonces hay... digamos, una barrera que tiene que ver con eso, y también por las sanciones sociales posteriores. O sea, hay familias que se cuadran con el agresor, de repente la pega, no sé, se ha visto ahora gente que abre denuncias de ley Karin y ellos son destituidas y no los agresores, entonces, chuta,
estamos ahí mal, pues. Cuando una mujer denuncia, ¿cuál es el camino que debe transitar? ¿Cuáles son los conductos? Bueno, en Chile uno habla de la ruta crítica ¿Ya? y yo creo que eso no ha cambiado. Normalmente uno se va a encontrar con información de denuncia que es en tribunales, ¿Ya? en fiscalía o en las policías, en carabineros y en PDI. Pero fíjate que yo con el tiempo, yo recomiendo las denuncias directas en tribunales por escrito, Ya. porque dentro de estos tips que he ido encontrando, me doy cuenta que vaciar el relato completamente también es un inicio de un acto reparatorio. Ok. Entonces yo hago que las personas que yo puedo ayudar escriban todo lo que les Ya. pasó, eso lo transforma en un relato más coherente de denuncia y eso uno lo sube al tribunal con el RUT y la clave única. Perfecto. Ese sería como el camino más idóneo. Sí, te saltan las policías, el funcionario, las malas caras, qué sé yo. Las malas caras, qué importante eso. Sí. Que finalmente te hacen dudar. Y contar, porque a Mm, veces yo tengo mucho que decir, pero no no puedo puedo. verbalizarlo. Exacto. ¿Por qué hay, como tu caso, que no sé cómo se dice legalmente, pero que pasó a ser como violencia intrafamiliar? Bueno, ahí la normativa del año 2009 era distinta a la que hay ahora, pero en ese tiempo todo lo que pasaba dentro de una casa pasaba por lesiones Violencia BIF. intra. Ok. Yo diría que ahora hay mayor formación con el tema del femicidio frustrado, qué sé yo, bueno, hay delitos asociados a la violencia de género, en la ley 20.066, en la Ya. 21.675, la ley integral de violencias, qué sé yo, pero en ese tiempo, no, bien corto. Y además bueno, no, nunca he sido funcionaria yo del área de fiscalía, Ya. ya dije que lo Que no. deseché tempranamente, pero entiendo que acá en Chile hay un fiscal por no sé cuántos Sí, miles y millones de causas, entonces en la práctica uno no tiene un abogado que le oriente la claro. defensa, uno llega a su audiencia y miran así, Mm, y acuerdo con el defensor y y uno no entendió mucho lo que pasó en su proceso. claro. Entonces, complicado. Ya, pero tú en calidad como abogada, también es importante aclarar que no es solo para mujeres que sufren violencia por sus parejas, también puede ser en el trabajo, también puede ser por padres, o estoy equivocada. Sí, o sea, cuando uno habla de violencia estructural, de violencia de género en particular, mayoritariamente las sufren las mujeres y Sí. mayoritariamente los agresores son hombres. Esos son hechos, o sea, Mm, nos guste o no nos guste, es así. Ahora, por cierto que hay otro porcentaje muy menor, bueno, y las infancias también, pues después vamos a claro. hablar, ¿cierto?, de los efectos en la familia de esto, pero eh, también me ha tocado defender hombres víctimas de violencia intrafamiliar, hombres víctimas de a algún tipo de acoso laboral. ¿Qué ocurre con una mujer menor de edad que sufre violencia por parte de su pololo y quiere denunciar? ¿No puede por ser menor de edad? Toda persona puede Ok, denunciar, incluidos los niños y ya. las niñas. O sea, si, bueno, no sé si alguien ahí menor de edad nos puede estar viendo, pero la verdad es que cualquier persona puede denunciar. O sea, un pololeo adolescente, si esa mujer está siendo violentada por su pololo, puede hacer una denuncia. Totalmente. Y Ya, ahí están, bueno, ahí está este WhatsApp de Cernamec, está el ya. Fono 1455, ahí pueden tener, digamos, alguna orientación más detallada, pero sí, o sea, todas las personas pueden denunciar. Ahora con la ley integral se habla de todo tipo de violencia y también, no solamente con esta ley, tenemos la ley de garantía de la niñez también y otras cosas, entonces sí existe la obligación de iniciar ese procedimiento. Ok. ¿Qué significa para ti el feminismo? Bueno, tantas cosas Ya a sé. estas alturas, o sea, yo diría que de alguna perspectiva fue un bálsamo en lo personal, Mm, como una sensación de decir, uy, soy de aquí, mm, independiente que es un camino, ¿ah? Yo en esto no quiero decir que, ay, me pasó esto y estudié y ahora claro. mejor feminista del mundo, no, chao, sí, estoy muy lejos de eso. Ya. Todos los días uno se cae con cosas, uno sigue siendo humana en el fondo. Sí. Entonces veo el feminismo como un camino a recorrer, como una caja de Mickey de herramientas a las que uno puede eh, acudir diariamente, porque esta cosa de la desigualdad, la percibamos o no, Sí. está y va a estar. O sea, pareciera que de que el mundo es mundo y hasta que, bueno, me gustaría a mí que no tuviéramos la necesidad de marchar todos los años, de tener que protestar para obtener un derecho cada 10 años. Sí. La verdad que es triste de esa perspectiva. Pero eso, un camino que espero seguir recorriendo.
Y finalmente uno también está haciendo un trabajo para las generaciones que vienen. Sí, Estar sembrando para después ver esas cosechas, po, porque hay una responsabilidad también con esas generaciones que vienen. totalmente. Y además dentro de los contextos históricos que son complicados. O sea, a uno ve, por ejemplo, cabros jóvenes en internet están todos de nuevo con un discurso medio Sí, antifeminista. sí, Y uno dice, chuta, sí, conversen con sus madres, pregúntenles, ¿alguna sí, vez po. les ha pasado esto? De repente, claro, yo entiendo que a nivel de familia hay estos famosos secretos de familia, Mm, cosas que no se hablan, pero yo les aseguro a toda la gente antifeminista que nos pueda estar escuchando que tanteen ahí cómo andan las sí. cosas. De repente uno se lleva sorpresas. Y creo en ese sentido que el feminismo es una suma de herramientas, Sí. también para las familias. Yo creo que lamentablemente todas las mujeres hemos sido de alguna u otra manera, hemos estado en temas de violencia o laboral o con pareja. Yo creo que algo que no nos gustaría, pero es así. Sí, totalmente. Y si uno, de repente uno se encuentra con gente que te dice, no, a mí nunca me ha pasado Mm, eso. Mira, amiga, a lo mejor no lo estás viendo. sí, No estáis cachando que esto que te pasa, que te dejen de hablar, que te revisen el lo celular, normaliza que claro, que finalmente, po. solamente él puede atraer amigos a la casa y tú no, que te Claro, elijan la ropa. A lo mejor no estáis cachando que sí estáis siendo víctima. porque eso es Entonces, violencia. absolutamente, Ujú. es súper complicado. Entonces ahí también uno tiene que tener el tacto de ver cómo aborda eso sin quitarle el poder igual a la otra persona, que es otra cosa que he aprendido con el tiempo. Claro, Como no hacer todo por la otra, sino tratar de que tú lo quieras hacer por ti. darle herramientas para Sí, que esa mujer también pueda sí, y quiera. claro, y entienda un poco lo que le está pasando. Exacto. Vamos a pasar a preguntas. Nos hicieron preguntas Ah, cha, cha, y, cha, cha. y me encanta. Cha, 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 cha. Vamos a pasar esta y la voy a leer textual para no saltarme nada. Dice, voy a omitir el nombre de la persona, obviamente, pero dice, durante mi embarazo sufrí violencia psicológica por parte del papá de mi hija, quien no está presente ni en la vida de mi hija ni se hace cargo económicamente. Desde el embarazo me advirtió que si lo demandaba solo daría dinero y nada más. También me dijo que me convenía solo reconocer a mi hija porque si el día de mañana quiero salir del país, él no iba a dar permiso. Advirtió. Mm. Bajo este contexto, la mamá tiene dudas. Uno, quiere saber cómo funciona el reconocimiento y el derecho a visitas. ¿Es necesario demandarlo para que pague pensión de alimentos? Y en este caso, si él está obligado a ver a su hija. Sí, bueno, esta es una situación bien típica de violencia en la pareja, porque claro, te dan consejos no No solicitados solicitado. que no te convienen, Mm, además, y que son malos consejos sí. legales, o sea, que no te convienen ni a ti, ni a tu hijo o hija. Para generar miedo en esa mujer más encima. Claro, para mantenerte Ajá, paralizada y qué sé yo. Entonces, bueno, respecto a lo primero, los derechos asociados a la paternidad funcionan desde el reconocimiento, ¿ya? ok. O sea, eso es lo primero. Em, si aquí no me quedó muy claro si está ya reconocido o no, pero No, si no, eso sería el primer paso, es una demanda de reclamación, o sea, de reconocimiento, como para que se establezca, digamos, que el padre es padre, y una vez que uno tenga eso, tiene que demandar alimentos, tiene que hacer una que es una demanda. segunda causa, Ok. sí, no es automático y tampoco después es retroactivo, entonces Ah, es importante eso. no hay que perder tiempo en el Ok. fondo. Ya, pero en este caso ella está preocupada de que si está obligada después él a pasar tiempo con la bebé, que él no quiere en todo caso, no quiere nada. La verdad es que eso es un derecho que le debería asistir, en este caso, el padre debería demandar relación directa y regular. Ah, ok. Entonces, si este padre no demanda, probablemente eso no se va a dar. Ya. Ahora, si se diera el caso, uno también tiene algunas herramientas legales para oponerse o para decir, en realidad no se conocen, Mm. no sabe qué come, no sabe qué talla tiene, qué sé yo. Y ahí los tribunales deberían sopesar, digamos, lo que sea mejor para ese hijo o hija. Es que lo encuentro súper difícil porque por un lado, yo como mamá digo, está en su derecho de que ese padre, bueno, no se puede llamar papá, pero Mm. que le dio parte de vida a esta bebé, pague la pensión de alimentos. Pero por otro lado, qué difícil es que si él fue un violento contigo en el embarazo, tener que darle derecho a visitas con tu guagua.
Es uno de los nudos críticos que tenemos ahora en la legislación, porque resulta que, claro, tenemos un montón de herramientas para establecer la violencia Claro. familiar y pasa harto que tribunales disocian esta Mm. figura del agresor con la figura de paterna y la verdad es que no existe un buen padre que sea un agresor. Entonces, la verdad que hay que estar ahí, pero súper aguja en esos casos. Igual yo he tenido buenos resultados Ya. de suspensión de régimen. Ok. He ganado todos mis casos en realidad Me de encanta. suspensión de régimen porque lo explico de esta manera. O sea, y esta es la perspectiva de género en realidad con la que uno trabaja. O sea, es como un poco hacerle la pega al tribunal y Ok. decir, mire, si usted hiciera lo contrario, si usted revincula a este agresor con este niño, va a pasar esto, este es el riesgo, ta, 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 Sí. ta. Y cuando tú lo expones de esa forma, ahí como que el tribunal dice, ya, sí, en realidad pareciera ser que no es buena idea, así que... Pero eso hay que configurar ese relato, Ok. porque el modo por defecto de tribunales yo creo que sí es revincular a todo el mundo con todo el mundo, y eso no necesariamente es bueno. No. Dice que si a mí me llega a pasar algo, o sea, me muero, y el padre reclama la custodia, ¿la ley se la otorga automáticamente porque la reconoció o se la puede dar a mis papás, que finalmente es quien es su red de apoyo? Complicado eso, porque la verdad es que tienen preferencia los padres Vale. para quedarse con los hijos e hijas. Y también es cierto que en la práctica, bueno, existe en el derecho el principio del interés superior del niño o niña, eh, que va a depender ahí cómo uno pueda configurar en tribunales Ya. que son los abuelos los que merecen tener cuidado Ajá. personal o no, pero ya va a ser una cosa judicial, digamos. Ok. Lo automático es como que estén con los padres. ¿Y si el padre no quiere? Bueno, eso sería el mejor escenario en realidad. Ya. Y ahí, en ese caso, quienes sean los familiares sobrevivientes tienen que regularlo en un tribunal. Perfecto. Bajo esta misma situación de que si a ella le llega a pasar algo, dice, la herencia de mi hija queda bajo custodia del padre hasta que ella cumpla 18 años, aunque él no participe dentro de su vida. Bueno, existen causales de desheredamiento y cosas que uno puede revisar. Digamos, acá, bueno, acá en Chile nadie hace testamentos, porque la No. verdad que uno con cueva se compra una casa, como que está difícil surgir, digamos. Pero en teoría uno podría hacer un Ya. testamento y ahí uno puede tener declaraciones que tengan que ver con quitar ahí algunos derechos. Pero en la práctica, la verdad es que, bueno, no sé si entendí bien ahí la pregunta, pero en la práctica, claro, el patrimonio de tus hijos, digamos, si no hay testamento, podría llegar al padre Pero el papá independiente. no lo puede tocar porque es de la niña. O sí puede tocar, por ejemplo, si hay dinero de por medio. Es que normalmente quien tenga el cuidado personal es la persona que va a hacer administración Administrar. de los bienes. Ok. Claro, el cuidado personal da la patria potestad, que se llama, Ok. que es básicamente que la mamá en este caso Mira, porque dice, administraría. estoy llena de incertidumbre y tengo miedo porque no quiero conflictos. Mm. O sea, no quiero demandar para no tener conflicto, pero también siento que es un derecho de mi hija la pensión de alimentos. Además, soy una madre puérpera, o sea, necesita apoyo psicológico por todo lo que le tocó vivir. ¿Qué es mejor? Dice. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo mejor en este caso? Mira, me gustaría a mí decir otra cosa, pero dilo tuyo, me van a decir, tiene que demandar. Tiene que demandar porque además no son, no, yo entiendo que uno lo vea de su perspectiva, pero la Claro, verdad es que la pensión de alimentos es el derecho de tu sí. hijo, de tu hija, a la subsistencia mínima en este estado que no es cuidador y que de hecho es un estado abandónico. Para mí el Estado debería hacerse cargo de alguna pensión mínima, pero como eso no existe, en realidad lo mínimo que podemos esperar es la contribución económica Claro. en el proceso de crianza, que de verdad es lo mínimo. O sea, si uno evaluara sus horas que pasa el Sí, día criando, todo el rato. pero Sí. en realidad Casi una burla. uno está ¿Sí? aportando todo. Así es, todo. Ya, me encanta. Otra pregunta de otra persona dice, ¿qué deudas crees que tiene hoy la justicia con las mujeres en temas de familia, trabajo y justicia penal? Bueno, la última es la más fácil, porque la verdad que el Código Penal, bueno, históricamente se crea el Código Penal un poco en un contexto en donde las mujeres no tenían ningún derecho, éramos Mm. como propiedad del marido o del padre. Entonces, la verdad es que tampoco nada en el Código Penal está pensado con perspectiva de género. Nada, Ajá. con todas las reformas que han habido y todo. Claro, ahora uno podría asociar algunos derechos procesales, a lo mejor con la ley Antonia, con Claro. la no revictimización, con esto de las declaraciones videograbadas. Hay algunos avances, pero
Yo creo que en términos de justicia penal todavía necesitamos repensar todo el sistema desde la puerta de entrada hasta la La salida. salida. Está como difícil. Hemos avanzado en infraestructura, sin duda. Hay fiscalías especializadas en términos de delitos de violencia de género. Yo creo que eso es positivo en el sentido de que hace falta, Mm, pero para mí debería ser algo transversal. O sea, todas las universidades deberían formar nuevos juristas que tengan esta mirada y no tener que estar uno especializándose después, pagando diplomados, qué qué sé yo. importante eso. Todos deberíamos tener Mm, esta herramienta. Y bueno, en términos de familia y laboral, yo creo que, fíjate que yo creo que estamos bien con las leyes que tenemos en general, ya. pero ahí sí veo un problema de falta de capacidad. O sea, Mm, cuando uno, por ejemplo, sube escritos en Santiago, aquí en Temuco un poco más rápido, pero en Santiago, por ejemplo, entre que yo subo esta retención de la AFP, la famosa ley Papito Corazón, y entre que me llega esta plata, los oficios que lo notifican, oye, puede pasar un año. harto. Entonces, muy lento, y yo Mm, entiendo que en ese año la gente se frustra, pues dicen, sí. bueno, esta cuestión, tanto que la promociona, no sirve para nada. Mire, sí sirve, pero no Mm, es rápida. ok. Y sería más rápido con más funcionarios, pues. Y yo creo que ahí hay un tema de cuando, pucha, los congresos que tenemos sacan y sacan leyes, pero esas leyes hay que ponerle una glosa presupuestaria que incluya 5 personas más en Sí, tribunales po. solo para hacer esto, y por comuna, y yo entiendo que eso es harta plata, pero es plata que el Estado tiene. O Mm, sea, si tú me preguntas de mí, entre comprar 2 guanacos más sí, po. o tener a estas personas gestionando el bienestar de las familias, yo creo que esto es una prioridad. Me encanta. Me encantan tus respuestas, muy honestas. Ahí, Me gusta. Dice, ¿cómo se aborda actualmente la violencia vicaria en los tribunales? ¿Y qué dificultades enfrentan las víctimas? ¿Qué es la violencia vicaria para quienes no saben? bueno, la violencia vicaria es un término que hemos escuchado el último tiempo, viene desarrollándose hace mucho rato, ya uno encuentra textos referidos del año 80, del año 90, pero acá en Chile es como nuevo, entre Ya, comillas, como que estamos recién entendiendo la violencia de género, ahora sale la violencia sí. vicaria, chuta. Pero tiene que ver con estos daños que se producen asociados a la violencia de género que no son directos hacia ti, pero que pueden ser ejercidos a través de tus hijos. Y hay un montón de ejemplos, o sea, yo diría los típicos, la sobrejudicialización que sufren muchas madres una vez que se atreven ellas, por ejemplo, van y demandan de pensión de alimentos, ¿y qué hace él? Demanda de vuelta cuidado Sí, personal. sí, Como no te voy a pagar, yo sí, me voy a quedar con el hijo. Oye, dice sí. uno, a ver, ¿cuánto calza? Y no tienen idea. Nada, No. trabajan todo el Sí, día, po. viven fuera de la ciudad, pero ellos creen que no tienen ni una cama en su casa Mm, para ese niño o niña, y ellos creen que pueden demandar cuidado personal. Entonces ya, eso, y a veces lo van sumando con medidas de protección. Dicen, no, esta mamá es negligente porque lo lleva tarde al colegio, no lo peina, no lo baña. Y uno dice, oye, esa mamá está criando. ¿Y qué estás diciendo tú sí, por ese cabro sí, chico? Para tú, o sea, sí. diría más cosas, pero muy temprano. Entonces, esa sobrejudicialización a la que se ven sometidas las mujeres muchas veces es un tipo de violencia vicaria. Y además hay otros tipos más indirectos que a uno le cuesta identificarlos, porque uno los asocia quizás más con el maltrato o la negligencia, pero también son violencia vicaria. O sea, yo he visto, por ejemplo, casos de padres que van a buscar o a dejar los hijos en la relación directa y regular en estado de ebriedad, por ejemplo. Ah, ok. Esa exposición al riesgo Mm, y todo este estrés que pasas tú imaginándote cosas también está asociado a casos de violencia vicaria. Pero en general es eso, como el daño que, bueno, hay casos extremos de violencia vicaria. O sea, aquí en Temuco hace 2 semanas vimos a un papá que le disparó en la ah, cabeza a sí, su hijo para no sí, pagar pensión de sí. alimentos. O sea, y todo el mundo hablando aquí que donde está el Estado, el gobierno, oye, eso es un caso de violencia vicaria extrema y que para mí ese papá no debería tener contacto nunca Nunca más más en la con el vida con niño. ese Sí. hijo. Ahora, esperemos que sea así. No me extrañaría que en 5 años más tribunales diga, ay, hay que revincularlo, ¿te fijas? Entonces hay que estar constantemente peleando este concepto. ¿Por qué será que no se toma como importancia el derecho, no sé si está bien de esto, el derecho al niño, pero cómo vas a exponer a un niño a tener contacto con una persona tan violenta, tan irresponsable? ¿Por qué? ¿Porque es el padre? Mm. Sí, yo creo que tiene que ver con Y una... que te, perdón, y que te disparó. O sea, Mm. no es que te dio una palma en el poto, te disparó. Esa persona no debería tener derecho.
a nada, nunca más. No, Sí, totalmente. porque expones a ese niño aquí o en 10 años más. Y además, ¿qué podría estar sintiendo esa persona teniendo que pasar tiempo con alguien que te ha hecho daño? Y En el discúlpame, fondo? pasa madre. Mm, O sea, esa mamá, ¿cómo se va a quedar tranquila? no, nunca más. No. Mm. Sí, yo creo que es súper difícil como uno, a ver, ¿cómo decirlo? Me gustaría a mí que fuera más automático Mm, estas cosas que para nosotros son mm, obvias. Pero la verdad es que en tribunales hay que estar como mm. contando todas las veces la historia bien contada para que quede muy, muy claro el malestar. Ahora, yo creo que también hay muchos profesionales asociados que intervienen en estos procesos. Por ejemplo, los informes de instituciones asociadas a Mejor Niñez, Exename, Ajá. que evalúan a los padres de si están aptos o no. Yo creo que en esos equipos que, entre paréntesis, están tremendamente precarizados Sí, también, o sea, esto no es algo contra estos equipos, sino que cuando tení una profesional honorario sí, haciendo 50 visitas al mes, o sea, ¿qué informe puede salir de ahí? Pues te sí. fijas, y dentro de las cosas que salen, claro, hay poca perspectiva de género Sí. también y hay una tendencia a generalizar que para los niños siempre estar con los padres es lo mejor y yo No, no, o sea, no, lo desmiento, o sea, no. no es así. En relación a la ley Karim, ¿qué avances y qué limitaciones ves hoy en materia de acoso sexual y violencia de género? Yo creo que la ley Karin es un tremendo avance. Ya, Eso es lo primero. O sea, bueno, es una ley que viene a propósito de un caso de maltrato extremo en el trabajo. Se filtra un sumario, persiguen a una persona. Es terrible lo que pasó con Karin Salgado, la lucha que ha dado Claudia, sí, su hermana. Yo creo que cuando uno la escucha, es como, hoy dice, quisiera ser parte de la solución, digamos, mm, nunca quisiera ser la razón por la que alguien no quiere ir a la pega, sí, imagínate, y que lleguen a este tipo de casos extremos. En ese sentido, yo creo que la ley Karin es un tremendo avance en el sentido que tenemos un país hablando de salud mental, sí. tenemos un país hablando de prevención, de condiciones laborales, de respeto. Qué triste que haya tenido que pasar esto, por Ajá. supuesto, qué triste que tenga que venir alguien a enseñarte a tu trabajo que no te puedes burlar de tus compañeros por cómo se ven. O sea, yo creo que habíamos retrocedido como sociedad en términos de respeto y de cariño. Y creo que la ley Karin pone de nuevo un poco sobre la mesa eso. Ahora, sin duda que hubiese sido de gran ayuda también que esta ley hubiese traído inmediatamente asociada una glosa presupuestaria Presupuestaria, para ampliar, digamos, el personal de la dirección del trabajo, por claro. ejemplo. Claro, porque tú haces la denuncia y la idea es que de verdad en un mes tengas una solución, pero eso no está siendo así, digamos, en todo Chile. Cuando una mujer hace una denuncia en su trabajo, ¿tiene que ir a trabajar igual todos los días o se le puede permitir extraerse de eso, aislarse un poquito? Bueno, una de las cosas que ocurren cuando uno hace la denuncia de ¿Sí? ley Karin es que uno puede solicitar medidas de protección Ok, inmediatas que tiene ok, que establecer el empleador en este caso. Y una de las medidas es que uno puede pedir teletrabajo, por ejemplo, ya. pero la verdad es que eso no es obligatorio que te lo den, o sea, va a depender de la empresa. A Ah, lo ok, mejor te van a cambiar de puesto, a lo mejor van a sacar a la otra persona, a lo ya. mejor solamente te van a mandar a A un ti para otro psicólogo. lado. Claro, O te van a cambiar a ti para otra oficina. Aislada, castigada. sí. Lamentablemente. Última pregunta. ¿Qué pasa con las mujeres honorarios? ¿Existe conciliación efectiva en materia de trabajo y parentalidad? ¿Más parentalidad? No, yo creo que es una de las cosas terribles que tiene trabajar en el Estado. O sea, yo no creo que hay conciliación en este momento ni siquiera en el mundo privado. O sea, las pocas personas que logran conciliar vida laboral y familiar, finalmente es porque adaptaron toda su vida a eso. Sí, Tienen su oficina en su sí. casa o no sé, tuvieron por ahí la oportunidad de adaptarse completamente. Pero no, yo creo que eso en la práctica no existe per se. Ahora, han habido fallos interesantes en tribunales que hablan un poco de la obligatoriedad de cómo lo hacemos en el fondo. Hace 2 o 3 semanas salió una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que desarrolla el derecho al cuidado y que la recomiendo así como para todos los abogados y ¿Ya? abogadas que la lean, porque la verdad es que yo creo que hay gente que no entiende el derecho al cuidado y su valorización hasta que puedan leer esta resolución, que es súper técnica y súper jurídica, pero que es maravillosa. Yo la imprimí y la tengo. Entonces está como bien, bien clarito ahí.
Y creo que es algo que uno puede pelear. Creo que hay herramientas Ya. para pelear en tribunales, pero no es algo automático todavía. Me encanta. Estamos en el final, qué rápido se pasó. ¿Dónde te encuentras? ¿Cuál es en tu red social? Sí, ¿Cómo yo en saben de ti? Instagram estoy como abogada Vivian Franco Ya. y ahí subo litigando ando, Sí, ahí me le encanta. deseo harto. Estoy en Encuadrado también Ya. en esta plataforma y bueno, tengo una oficina en el centro de Temuco que también por ahí está la dirección. No estoy nunca en todo caso, tienen que agendarme como Ok. para yo ir. Pero por Instagram te pueden escribir Sí, y hay contacto directo sí, contigo. lo reviso todos los días y Ok. alguien también me ayuda a revisarlo. Ya, pero ahí pueden pedir una horita, todo lo pueden hacer por ahí. Sí. Ok. Un mensaje final a las mujeres. Eh, mm, Hay tantas Lo cosas. que tú quieras. Yo creo que me gusta pensar que somos parte de una cadena que va a terminar en que algún día van a haber mujeres viviendo en entornos libres de violencia. Quiero pensar en eso, quiero pensar que esto tiene un fin, quiero pensar que esto va a poder ir cambiando mejor para nosotras, así es que, bueno, si yo no perdí la esperanza, espero que ustedes tampoco la pierdan. Gracias, porque yo sé que normalmente quizás estás invitada en tu rol como abogada. Claro, puro artículo. Claro, y aquí, bueno, te saqué un poquito de esa estructura. Abordamos algo que yo sé que no te cansas de conversarlo, pero tampoco es fácil. No es fácil. Tampoco que se hable como lo que hicimos el fin de semana largo, ¿no? Mm. Así que te lo quiero agradecer de corazón, que el mensaje llegue a todas las mujeres, porque las mujeres tenemos que estar unidas, porque las mujeres tenemos que generar red, tenemos que dejar de castigarnos unas con otras, dejar de preguntarnos qué hicimos, Mm. dejar de decir, pero si no fue tanto, dejar de sentir vergüenza. Si no lo hacemos nosotras por nosotras, Es verdad. tenemos que, y como siempre he dicho, o quizás lo he dicho porque soy madre, pero uno lo tiene que hacer por las que vienen. Sí, claro, siempre hay alguien que te está viendo y te está copiando lo Exacto, bueno y lo malo, lo así que bueno y lo hay que malo. tener cuidado. Así que te lo agradezco de corazón. Muchas Muchas gracias gracias a por ti estar también, me acá. sentí cómoda, me encantó este espacio y bueno, quedo muy a disposición también de las redes de mujeres que pudieran requerir mi Me colaboración encanta. en algún nivel. Y vamos a hacer algo a futuro, quizás podríamos hacer, o sea, algo se nos va a inventar. Algo con mujeres que nos dejen preguntas, nos volvemos a juntar, pero algo. Sí, ahí ¿Ya? estamos disponibles. El mayor de los éxitos en todo. Muchas gracias para ti Gracias. también.